Mis amados hermanos, buenos días, hermanas amadas. Permanecemos y estamos en Él, siempre en Él. En Él existimos, nos movemos y somos, dice la Escritura. Así es que en este día, arribando también nuevamente a otras tres porciones de las Escrituras, tres Escrituras, Romanos 15, Isaías 45 y Filipenses capítulo 2, versículo 11. Allí nos posicionaremos en la Escritura, que era lo primero que hacían los israelitas cuando ellos iban por el desierto. Tenían que ir a recoger el maná. Era lo primero que hacían. Se alimentaban con el pan que venía del cielo. Esa era la representación del verdadero pan que era Cristo. Él es la palabra, Él es el verbo de vida. Y nosotros vamos cada mañana a la palabra, porque esa es la que alimenta nuestro espíritu. La palabra, las palabras, decía nuestro Señor, amado Señor Jesús, nuestro pastor, obispo de nuestras almas. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de aquella palabra que sale de la boca de Dios. Ellos buscaban el maná y entonces tenían saciedad para su cuerpo, fortaleza para ellos. De la misma manera nosotros, cada vez que buscamos a nuestro Señor, el reino de Dios, su justicia, lo demás viene por añadidura. Así es que no nos cansemos cada mañana, sea aquí, sea en otro lugar, sea que no podamos estar juntos, pero tú allá en casa, en el lugar secreto, en la oración, buscando la palabra, eso te dará la fuerza para que puedas seguir viendo el reino y buscando su palabra. Ninguna de sus palabras caerá a tierra. Te seguirá sustentando donde quiera que te encuentres, en cualquier trayecto de tu vida, en cualquier tiempo de tu vida. Él será siempre la seguridad de tus tiempos, como bien leíamos por medio del profeta Isaías el día de ayer. Él nos ha salvado y nos seguirá salvando con salvación eterna y lo hará por toda la eternidad. Dichas estas palabras de bienvenida, dichas estas palabras de consuelo que nos animan unos a otros, vayamos a la Escritura, a la epístola a los Romanos, capítulo 15, en el versículo 4. Ahí vamos a iniciar con esa declaración del apóstol Pablo, dada a unos hermanos que estaban siendo llevados al amor. Y les dice, porque todo lo que fue escrito, no una porción, una parte, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Es decir, para nuestra instrucción. Y esa enseñanza y esa instrucción nos hace tener a nosotros una manera diferente de conducirnos y de vivir cuando esa enseñanza verdaderamente penetra en nuestro corazón. Porque al pueblo de Israel le fue dada gran enseñanza y sin embargo esa enseñanza no cambió el rumbo de sus vidas ni los encaminó hacia el Señor. La enseñanza allí estuvo, el testimonio fue presentado. Sin embargo, esa enseñanza debe penetrar en nuestros corazones para que haciéndose un solo todo, la enseñanza y nosotros podamos juntos glorificar a Dios. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin, propósito, lo que te decía. A fin, propósito de la enseñanza. Último fin de la enseñanza. A fin de que por medio de la paciencia, esta palabra en el griego se puede traducir también como perseverancia, espera o seguir o continuar, esperar, ser fortalecidos en ese tiempo, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras. Por eso cada mañana o cada tiempo que disponemos para ir a la palabra nos da un consuelo. ¿Qué es lo que te consuela cuando has perdido algún familiar muy cercano? ¿Qué es lo que te consuela cuando por alguna razón has perdido a alguien muy cercano a ti? Las personas te pueden llevar flores a ese recinto funerario. Las personas pueden llevar algún presente. Pero lo que más consuela tu corazón en esos momentos de necesidad, de aflicción, de dificultad, es la presencia de la persona y una palabra que es dicha por ella. Quizás la palabra sea muy sencilla.
estoy contigo, lo sentimos, te acompañamos en tu pérdida, te acompañamos en tu dolor. Aquí estamos contigo. Es el regalo más precioso que tú recibes, la presencia y una palabra. Y es lo que siempre va a estar con nosotros en cualquier situación de vida. La presencia de nuestro Dios y una palabra que va a fortalecer y traer consuelo a nuestro corazón. Dice la Escritura, porque la enseñanza se escribió a fin de que la paciencia pueda ser obrada en nosotros y que por medio del consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Esperanza. ¿Cuál es la esperanza para alguien que ha perdido a un familiar cercano, amado? ¿Cuál es su esperanza? Que se va a encontrar con él nuevamente. Era lo que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses. No se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, pero también resucitó, Él traerá con Él a los que han dormido en Jesús. Porque para Él todos están vivos. Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Para Él todos viven. Para Él todos viven. Él los traerá. Están dormidos solamente para nosotros, pero te aseguro que en la eternidad están más vivos que nosotros. Para que por medio de la paciencia, del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener este mismo sentir. Profeta Isaías capítulo 45, versículo 20. En las Escrituras nosotros tenemos nuestra esperanza. En la Escritura nosotros tenemos nuestro consuelo. Versículo 20. Reúnanse y vengan, les dice el Señor. Profeta Isaías es considerado como la estructura, como la Biblia pequeña. 39 capítulos de inicio nos hablan de los juicios de Dios. Y los restantes, como si fuera el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, completan los 66 libros y nos hablan del consuelo. Estamos en el capítulo 45, que es la fase del consuelo, de la esperanza, lo que vendrá. Vengan, reúnanse. Juntos acérquense, fugitivos de todas las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera. No tienen conocimiento. ¿Qué es lo que quiso el Señor desarraigar en aquel tiempo? La idolatría de su pueblo. ¿Y qué es un ídolo sino una figura o una imagen que representa a un ser divino que se adora, se le rinde pleitesía como si fuera la divinidad misma? ¿Por qué? Porque puede obrar y puede hacer lo que ellos no pueden. ¿Pero acaso nuestro Dios no fue el ser sobrenatural, maravilloso y poderoso, que lo sacó con mano poderosa de Egipto? ¿No fue acaso el ser que hizo que aquellas plagas cayeran sobre aquella tierra que no les tocaron a ellos y ellos fueron liberados? ¿Acaso no fue? Vengan juntos, acérquense. Ustedes que suplican a un Dios que no puede salvar, a un Dios que no puede salvar. Pero nosotros tenemos un Dios que puede salvar. En el versículo 17 que veíamos ayer, ustedes han sido salvados, dice, por el Señor, no por un ídolo, que no puede hacer nada, que no puede ver, que no palpa, que no tiene alma, que nada puede hacer. No han sido salvados por un ídolo, han sido salvados por el Dios de Israel. Y no serán avergonzados ni serán humillados, sino que serán salvados por toda la eternidad. Esos ídolos, detrás de ellos son demonios que son adorados. Y esos demonios probablemente hagan milagros al ser humano, llamados así milagros. Hacen prodigios, pero no pueden salvar. No pueden salvar. Y Apocalipsis lo pone muy claramente. Son ídolos, no pueden salvar. Harán grandes maravillas, engañarán a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres buscan salvación, pero en ningún otro hay salvación, sino en quién. Y es lo que la Escritura nos envía en este consuelo para ubicarnos después en Jesús, el autor y príncipe de nuestra salvación, escrito hace cientos de años. Después lo pudo tomar Pablo y lo tomamos nosotros. Filipenses, estoy hablando de Filipenses después. Suplican, declaren y presenten su caso. Declara y presenten su caso, les dice el Señor.
Sí, deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿Acaso no soy yo el Señor? Porque no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos. Vuélvanse a mí y sean salvos. Cada situación de vida, cada circunstancia que se nos presenta, si pudiéramos ver que es para acercarnos a Él, para volver a Él, hermano, pensaríamos de diferente manera. Si cada persona que no tiene a Cristo, que dice que tiene a Dios, pero no está cercano a ese Dios que puede salvar, si pudiera ver esa circunstancia de vida que lo que está ocurriendo es para que pueda doblar sus rodillas no ante un ídolo, no ante el dinero, no ante lo que a una ciencia médica, sino ante Dios. Si pudiéramos ver y recurrir en alma, devoción, corazón, en esperanza a Él, entonces empezaremos a conocer a un Dios que no solamente salva el cuerpo, sino que salva el alma. Por mí mismo he jurado, versículo 23 dice el Señor, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Nos detenemos en esta porción, veo tiempo. Saldrá una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla. Fíjese la escritura que quedó aquí. Una palabra que no será revocada. Ellos leían esto. Pero después Pablo en Filipenses le da la realidad de una palabra que aquí estuvo, que solamente por el Espíritu Santo algunos pudieron tomar, como el apóstol Pablo. Una palabra que no será revocada. ¿Cuál es esa palabra? Que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Solo en el Señor hay justicia y fuerza. Y si me acompañas a la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 21, dice, porque todos, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, es decir, todo nombre que se nombra, para que al nombre de Jesús, al nombre, en el nombre y al nombre, es decir, cuando Él es mencionado, para que al nombre de Jesús, esta cita de Isaías, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla se doble. Y aquellos digan, ciertamente Dios está contigo. Volvemos a Isaías 24. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Y versículo 25, con esto finalizamos. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En el Señor será justificada y en el Señor se gloriará toda la descendencia de Israel. Una palabra, hermano, que quedó escrita hace cientos de años, se volvió realidad cuando el apóstol Pablo estaba con los hermanos en Filipenses y se hace realidad para cada uno de nosotros. Este Señor, Jesús, Señor sobre todo, porque hay muchos dioses y muchos señores, pero ciertamente para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, un Dios y Padre, por quien son todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por quien fue creado todo por medio de Él. Todo por medio de Él. En Él tenemos salvación, abundante salvación, para decir, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Así es que en esta mañana, como dice la Escritura en el versículo 21 del capítulo 45 de Isaías, ven y presentemos nuestro caso. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué quieres presentar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres pedir? Él es el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de fuerza. Ven, presenta tu caso, tu hijo,
enfermo, tu hija fuera de los caminos de Dios, una hija que ha venido y ha declarado palabras que han traído dolor a tu corazón. Ven, presenta tu caso, Él es poderoso para salvar y esperemos con paciencia la salvación del Señor, porque en quietud, en reposo, estará, dice el Señor, todo tu poder. Presentemos, Padre, te presentamos cada necesidad de nuestra vida. Presentamos nuestras vidas, nuestro proyecto de vida, presentamos nuestros ministerios, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestras autoridades, Padre, para que tú hagas lo imposible para nosotros, pero lo posible para ti. Señor, así como regresaste al desterrado y al cautivo, regrésalo, Señor, pero no lo regreses solamente en cuerpo, regrésalo, Señor, con un corazón rendido a ti, como llegaron todos aquellos a reedificar el templo, a reedificar las murallas, Señor. Que no sean nuestros cuerpos los que regresen, sino nuestros espíritus humillados en reconocimiento de que fuera de ti no hay Dios, fuera de ti no hay salvación, y que todos arrodillados, Señor, podamos reconocer que no hay otro nombre, sino en el nombre de Jesús, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiese que solamente tú, solamente tú, Señor, eres nuestro Dios. Gracias, Padre. Presentado nuestro caso, Señor, salimos esta mañana nuevamente, después del maná recogido, Señor, a seguir nuestro caminar, sabiendo que la columna de fuego estará en la noche y una nube nos acompañará este día. Gracias, Padre. Amén. Mis amadísimos hermanos, el Señor les bendiga. Que esa nube esté nuevamente hoy como sé que estará, porque lo ha estado siempre. El Señor les bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho.